Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Es viernes y bueno, toca una historia de fútbol curiosa, la historia del Heidenheim, el equipo alemán que bueno, pues es una de las más románticas del fútbol y de las más espectaculares. Un equipo que hace 2 décadas, más que 2 décadas, 15-16 años, estaba en quinta división alemana y la temporada 24-25 no solo va a jugar en la Bundesliga por segundo año consecutivo, sino que va a jugar la UEFA Conference League. Y todo este camino tiene un gran protagonista, su entrenador Frank Schmidt, que después de retirarse en 2007 ha llevado al equipo a estas alturas. Vamos a contar la historia del Heidenheim, que es muy bonita y que mucha gente ha hablado de ella, sobre todo en los últimos días, por su clasificación para la Conference League tras eliminar al Haken en la ronda previa. Es una relación de fidelidad absoluta la del técnico alemán Frank Schmidt y el Heidenheim, una historia de gran significado. Heidenheim es una ciudad alemana de industria maderera donde varios ingenieros deciden crear un club de fútbol después de muchos partidos sin normas, sin supervisión y en terrenos de juego, bueno, pues poco servibles para la época. Desde 1910 hasta 2004, muchos cambios en la estructura interna hasta que se asientan ya en la quinta división alemana y empiezan a ser, bueno, pues un equipo más o menos aseado. En ese equipo de 2004 se encontraba un futbolista, Frank Schmidt, que había militado en primera división alemana y que decidió cerrar su carrera deportiva en el club de su ciudad natal, en Heidenheim. Un técnico que como entrenador había llegado a jugar en Nuremberg incluso, en Bundesliga, pero que acabó retirándose en quinta alemana. Cuando se retiró en 2007, tras 3 años como jugador, la directiva le ofreció coger al equipo como entrenador, un reto admirable que buscaba, bueno, pues hacer crecer al equipo a largo plazo. Aceptó y, bueno, pues en su primer año como técnico ya ascendieron a cuarta división, la alegría de los aficionados era evidente, y 2 años después subieron hasta la tercera Bundesliga. Desde 2009 hasta 2013 el equipo tuvo que asentar bases, manteniéndose siempre cerca de los puestos de ascenso, algo que ya era muy meritorio. Un club que venía pues casi del semiprofesionalismo, pero que poco a poco fue haciéndose un nombre en Alemania. En 2014 vieron el siguiente paso, ascender a la Zweite Bundesliga o a la segunda división alemana. Lo hicieron siendo primeros por delante del Leipzig, que bueno, pues era un equipo con muchísima proyección económica en ese momento. Y bueno, a Frank Schmidt que no le asustaba, que continuó su recorrido y se mantuvieron mucho tiempo en segunda división sin ni siquiera temer por el descenso. En 2020 entendieron que podían ascender a la máxima categoría del fútbol alemán después de asentarse durante varios años. El camino les podía llevar a ello, de hecho tuvieron que enfrentarse al Werder Bremen ese año en los playoffs de ascenso, pero en el duelo de ida y vuelta acabaron perdiendo y el Werder Bremen se salvó y el Heidenheim se quedó un año más en segunda división. Fue un duro golpe, pero las conclusiones iban siendo claras, querían luchar contra los grandes equipos del país, hacerse ese huequito en la máxima categoría del fútbol alemán y escribir otra página en su historia. En 2023 se metieron en el podio final y ganaron la liga, en un tramo muy ajustado en el que la última jornada partían como terceros, pero ganaron su partido en el último minuto, el resto de equipos pincharon y el Heidenheim consiguió ascender a Bundesliga en un reto histórico. Pero es que en su temporada de debut de Bundesliga se quedaron con un octavo puesto, clasificándose a esa fase previa de la Conference y haciendo sin duda historia. Es un pasito más hacia un camino largo y bonito, no se han achantado durante mucho tiempo y bueno, pues veremos lo que pasa, ¿no?, en el futuro de este club, pero nadie les va a quitar este recuerdo de haber conseguido cosas que ni se imaginaban. El Heidenheim el año pasado fue octavo en la Bundesliga, haciendo una grandísima temporada con jugadores importantes como Jan-Niklas Beste, que llegó a ir convocado con la selección alemana, o Tim Kleindienst. Estos dos jugadores los ha perdido. Beste se ha marchado al Benfica y Kleindienst al Borussia Mönchengladbach. También han perdido otros jugadores importantes del año pasado, como puede ser Kevin Sessa, que se ha ido al Hertha de Berlín, pero han traído nuevos futbolistas que prometen dar guerra esta temporada en Bundesliga y en Europa, como puede ser Paul Banner, el jugador cedido
desde el Bayern de Múnich, que es un gran talento. Michael Kaufmann, el delantero centro del Union Berlin. Julian Newes, que ha llegado del Kaiserslautern. Luca Kerber, que ha llegado del Saarbrücken, un equipo del Saarbrücken que el año pasado también fue una historia de cuento de hadas, un equipo de tercera división alemana, llegando a la final de la Pokal, de la Copa Alemana, y perdiendo en la final ante el Bayer Leverkusen. Y también ha llegado Honsack, desde el Darmstadt, o Preunic, desde el Friburgo. Así que bueno, pues tiene un equipo interesante, manteniendo la base del año pasado, los Forenbach, Siersleben, Kevin Müller, los Maloney, Schnopper, Adrian Beck, arriba teniendo a Schimmer o a Pieringer, y sobre todo a su máximo valedor, al técnico Frank Schmidt, que cogiendo el equipo en 2007 hasta 2023, en 16 años, le llevó desde quinta a Bundesliga y encima en su primer año fueron octavos, haciendo una temporada espectacular y partidos tan míticos como ganarle 3-2 al Bayern Múnich el año pasado, al Bayern Múnich de Tuchel y de otros grandes futbolistas. En la Conference League pues han conseguido ganar al Häcken sueco en la ronda previa y van a jugar la fase de grupos ante 6 rivales. El Chelsea en casa, el estadio del Heidenheim va a recibir a todo un grande del fútbol europeo como es el Chelsea, aunque está venido un poco a menos ahora, pero un club que tiene 2 Champions. El Olimpia de Ljubljana de Eslovenia también visitará Heidenheim y el St. Gallen suizo. Y luego tendrán 3 viajes ilusionantes a Istambul para medirse ante el Istambul Başakşehir, al Hearts escocés y al Pafos chipriota. Así que con estos 6 rivales podemos pensar que el Heidenheim puede llegar incluso lejos en esta competición europea y ser un equipo tremendo y un equipo que consiga hacer las cosas muy bien. Esta es la historia del Heidenheim y como podéis ver, siempre hay que luchar por tus sueños, porque un equipo que era semiprofesional, que había pasado, bueno, pues prácticamente por el fútbol de barro toda su vida y que consiguió en 16 años con su entrenador, con Frank Schmidt, que ahora a sus 50 años vive el mejor momento de su carrera, ser octavo en Bundesliga, una clasificación a Europa histórica y ser uno de los equipos más atractivos del fútbol alemán. Y esta es la historia de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Este fin de semana, bueno, pues vais a tener el resumen de la selección española, las eliminatorias sudamericanas, como han quedado estas primeras jornadas. También vais a tener, por supuesto, el resumen del Calvostero Cazalegas y mucho más. Hasta otra, Javier Ruiz. Esta es la historia del Heidenheim Football Club.